Bueno, bendiciones para todos en este hermoso día, saludarlos de una manera muy especial en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y seguimos con este estudio acerca de aquellas palabras que nos causan como cierta incertidumbre, ¿cierto? Y porque la Biblia es muy clara y específica en enseñarnos cada una de esas preguntas que tenemos. Así que hoy vamos a responder qué es la fe, de dónde proviene la fe y por qué debemos tener fe. Debemos definir como lo define la Biblia. La Biblia dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nos dice que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de aquello que no podemos ver, pero que está latente en nuestra vida haciendo una obra maravillosa. Tal vez en ningún otro componente o en ninguna otra situación de la vida cristiana es más importante que poder alcanzar una madurez en la fe. La fe es algo que no podemos ir a un supermercado y adquirirla, ni de pronto ir a ciertos centros comerciales para adquirirla, ni tampoco dársela a nuestros amigos. Muchas veces llegan personas a nuestra vida y dicen, ¿cómo puedo tener fe? Y es algo que no podemos decir, vea, te voy a dar un poco de lo que yo tengo para que tú puedas adquirirla. Entonces, ¿qué es la fe y qué papel juega la fe en la vida cristiana? El diccionario define la fe como la creencia en devoción, confianza en alguien o en algo, especialmente sin prueba lógica. Es decir, que no hay una respuesta, que sabemos que confiamos en eso, pero no hay una respuesta lógica del creer por qué lo hacemos. También define la fe como la creencia y en devoción a Dios. Pero la palabra del Señor hoy tiene mucho más que decirnos sobre Hebreos capítulo 11, el verso 6, que dice la palabra del Señor en este hermoso versículo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que existe y que Él es premiador o galardonador de los que le buscan. La fe es la creencia en Dios, en el único y Dios verdadero, pero con una particularidad muy importante, y es que sin haberlo visto, creemos que existe y que es el creador del mundo y aún de nuestra propia vida. Podemos definir entonces en este momento de dónde proviene la fe. Bueno, la fe es algo que no evocamos por nuestra propia cuenta, sino que es Dios que nos ha regalado una fe innata desde nuestro nacimiento. Es decir, cada persona nace con la potestad de creer en lo que Él quiera. Por lo tanto, no es un resultado de la diligencia en estudiar o buscar algo espiritual. Efesios capítulo 2, el verso 8, el verso 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Está hablando de la salvación, pero está hablando también de que somos salvos por medio de la fe. Esto quiere decir que sabemos que por medio de la fe Cristo murió, entregó su vida, pero que también resucitó al tercer día, y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos para estar con Él en una vida eterna. Deja claro que la fe es un don de Dios, es un regalo, no porque lo merezcamos o hemos ganado o somos dignos de tenerlo, no es de nosotros mismos, es de Dios. No se obtiene por nuestro poder o nuestro libre albedrío, es decir, nuestras propias decisiones. Simplemente nos es dada porque el Señor así lo ha querido, junto con su gracia, junto con su misericordia, según su santo plan y propósito. Por eso Él recibe toda la gloria, toda la honra y toda la admiración de lo que hay en la tierra y que pueda respirar y que pueda vivir. ¿Por qué el ser humano debe empeñarse en tener fe? Dios diseñó una forma de distinguir entre aquellos que le pertenecen a Él y quienes no. Dios diseñó una forma de distinguir entre aquellos que le pertenecen a Él y quienes no. Y esto se llama la fe. Simplemente necesitamos fe para complacer a Dios. Dios nos dice que le agrada que creamos en Él, aunque no lo podemos ver, pero una parte clave es Hebreos capítulo 11, el verso 6, donde nos dice que es galardonador de quienes, de los que le buscan. Esto no quiere decir que tenemos fe en Dios solo para obtener algo de Él, es decir, no nos acercamos a Él solo por un beneficio. Esto lo podemos ver en el libro de Lucas, el capítulo 7, el verso 50, donde la palabra del Señor dice,
pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesucristo dialoga con esta mujer, una mujer pecadora, cuando él nos da una idea de por qué la fe es tan gratificante. Y le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. La mujer creyó en Jesucristo por la fe. Finalmente, la fe es lo que nos sostiene hasta el final, sabiendo por la fe que estaremos en el cielo con Dios por toda la eternidad. La palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 8 y 9 dice: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues obtienen la meta de su fe, que es su salvación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de fe, porque es importante conocer lo que dice la palabra del Señor acerca de estos ejemplos que nos traen gran beneficio para aumentar nuestra fe. Hebreos, el capítulo 11, es conocido como el capítulo de la fe. ¿Por qué? Porque en él se describen grandes actos de fe. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios. Por la fe, Noé preparó el arca en una época cuando la lluvia era desconocida. Por la fe, Abraham salió de su casa y obedeció el mandato. Por fe, Abraham salió de su casa y obedeció el mandato de Dios de ir sin saber a dónde. Luego voluntariamente ofreció a su hijo. Por la fe, Moisés condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto. Por la fe, Rahab recibió a los espías de Israel y salvó su vida. Muchos héroes de la fe se mencionan, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon al filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Claramente, la existencia de la fe se demuestra por una acción. Y para concluir este hermoso tema de la fe, quiero decirle que la fe es esa piedra angular del cristiano, es decir, es esa pieza fundamental en la vida cristiana que todo hombre puede tenerla. Sin demostrar fe y confianza en Dios, no tenemos lugar con Él. Creemos en la existencia de Dios por la fe. La mayoría de las personas tienen un concepto muy prematuro de la fe, de pronto que no conecta con quién es Dios, pero la falta de referencia necesaria para su posición exaltada en sus vidas. Estas personas que piensan así carecen de la verdadera fe necesaria para tener una relación eterna con el Dios que lo ama. La fe en muchas ocasiones nos puede fallar, a veces podemos estar faltos de fe, pero debido a que es el regalo de Dios dado a sus hijos, Él provee tiempo de pruebas y dificultad para demostrar que nuestra fe es real y para afilarla y fortalecerla. Esto es porque la palabra del Señor en la carta de Santiago nos dice tenerlo por sumo gozo, porque la prueba de nuestra fe produce perseverancia y nos madura, aportando la evidencia de que nuestra fe es real. Muchas veces Dios nos va a pasar por pruebas, por muchos lugares, de pronto situaciones que quizás nunca pensamos pasar, pero Él va a estar ahí. La palabra del Señor dice que a sus discípulos les dijo: vean, voy a decirles algo, el enemigo me ha pedido para zarandearlos, pero yo he pedido y yo he rogado porque tu fe no falte. Vendrán pruebas difíciles, vendrán momentos quizás que donde flaqueamos y decimos: ¿será que Dios está con nosotros? Pero es ahí donde Dios quiere probar de que estamos confiando plenamente en Él y que sabemos que Él es galardonador de los que le buscan. Por eso, querido amigo, querido hermano, la fe es esa certeza y esa convicción de que nuestro Dios nos dará la victoria y que nuestro Dios está con nosotros, aunque no lo podemos ver, pero lo podemos sentir en nuestro corazón. Paz de Cristo, el Señor Jesús te bendiga.